entrenamiento funcional que va a apuntar a la alta intensidad. ¿Cuáles son las propuestas de entrenamiento? Básicamente tenemos tres grandes momentos, como toda clase de entrenamiento, ¿no? Una fase inicial de acondicionamiento, una parte central y una parte de cierre o recupero, una parte de cierre del entrenamiento. Generalmente, la parte inicial va a tener un momento destinado al pilar de toda base de movimiento que va a ser la movilidad y la estabilidad, que tiene que ver con la coordinación, la activación y todo lo que son ejercicios técnicos y de corrección. Eso es como la propuesta del entrenamiento funcional en la fase de acondicionamiento de predisposición para la actividad, para la parte central. Es decir, en los principiantes esa fase durará más y en los avanzados esa fase durará menos. Este es el formato comercial de la famosa clase de Functional Training que figura en las grillas de los gimnasios. Pero que quede claro que estas ideas son principios que se puede aplicar a cualquier modalidad de entrenamiento. Esto es importante. Esto lo puedo llevar a la sala de musculación, lo puedo llevar al patio, lo puedo llevar al campo, lo puedo llevar a la cinta. Es decir, son conjuntos de principios que se pueden transferir a diferentes contextos. La parte central, donde las principales orientaciones de estas propuestas son fuerza, resistencia, o lo más utilizado que es el beneficio mixto, es decir, un desarrollo de la fuerza como trabajo muscular y un desarrollo a nivel cardiometabólico como trabajo de resistencia, trabajo aeróbico. Ya Gastón nos dirá si es correcto o no hablar de trabajo aeróbico o anaeróbico. Ya surgió ahí unas preguntas ahí con el lactato, el ácido láctico, que ya nos comentará. Y obviamente el cierre del entrenamiento que puede ser para ejercicios anexos, más analíticos, o fundamentalmente para la recuperación. Voy a salir un segundo para dar ingreso a algunos que se fueron sumando. Cualquier cosa que vaya preguntando. Bien, y seguimos. Ahí vuelvo, ¿no? Muy bien. Poné mi Instagram, macho. Bien, ahí vamos. Cualquier cosa se ve bien, pero qué justo que entras. Porque justo le doy ingreso. Bien. A ver quién quiso entrar. Último ingreso que doy. Y se acabaron los ingresos. Bueno, hay que ser puntual. Bien, sigamos. Espero que se ve la pantalla, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bien. Acondicionamiento, ¿cuáles son los contenidos que tenemos que tener en cuenta en la fase de acondicionamiento? La movilidad y la estabilidad, la activación de los estabilizadores más importantes y la técnica y la corrección de los ejercicios. El pilar es la combinación de movilidad y estabilidad que sea entre cadera, columna y hombro. ¿Cuál es el concepto? En cada entrenamiento hacer un microplan básico, donde cada estimulación nos va a permitir lograr a largo plazo adaptaciones crónicas a nivel neuromuscular y a nivel estructural también. Las neuromusculares se van a dar mucho más rápido que cualquier cambio estructural que se dé. Generalmente van a encontrar abajo las referencias donde pueden sacar más información. Algunos parámetros les dejo acá, que básicamente en la entrada en calor, en el acondicionamiento, buscamos mejorar la amplitud de los movimientos, buscamos mejorar la movilidad activa, es decir, rangos nuevos a los que se llega de manera activa, no pasiva, con control motor, con aplicación de fuerza, y también trabajar todo lo que es la estabilidad central, que nos va a permitir una correcta transferencia de fuerzas entre el tren superior y el tren inferior y viceversa. Estos son los contenidos, el rompecabezas de una entrada en calor, funcional, vamos a decirlo así.
Para el concepto de movilidad-estabilidad, ya varios autores como Gray Cook, el creador del FMS, Michael Ball, entre otros, han planteado el continuo de movilidad-estabilidad, que básicamente hay centros articulares que se llevan mejor con las necesidades de movilidad y otras que se llevan más con la necesidad de estabilidad. Y muchas veces cuando se restringe estabilidad, se reclama más movilidad a otras zonas, cuando se carece de estabilidad, se genera más movilidad en otras zonas, y así viceversa. Compensaciones constantemente, entonces buscamos trabajar y mantener, detectar si hay problemas de movilidad o estabilidad en el patrón para corregir. Si necesitamos más estabilidad o necesitamos más movilidad en ese continuo. Como el tobillo, la cadera y la columna torácica son centros de movilidad, la rodilla, la columna lumbar, la articulación glenohumeral, escapulohumeral principalmente, son centros más de estabilidad. Y lo podemos pensar para la organización de la entrada en calor. O ir detectando quién necesita más movilidad o estabilidad en las correcciones técnicas durante la fase de acondicionamiento. Otro tema también importante es la diferenciación entre ejercicios tradicionales y ejercicios del concepto core. Los ejercicios tradicionales piensan al entrenamiento muscular de manera uniplanar, es decir, entrenan a la zona media como generadora de movimiento, donde si yo quiero trabajar el abdominal, el recto anterior del abdomen, y voy a trabajar su función anatómica, que es principalmente flexor de tronco, flexor de columna. Eso es una mirada mucho más analítica y no genera adaptaciones transferibles a las actividades de la vida diaria o deportiva, que principalmente el concepto que rinde a nivel deportivo, a nivel laboral, o incluso a nivel de la vida diaria, es el concepto de antimovimiento, donde yo necesito una columna estable o una columna que se adapte a diferentes rangos de movimiento de manera controlada y que me permita generar tensión en el momento adecuado donde se manifiesta la fuerza para transferirla bien, correctamente, entre el tren inferior y el tren superior y viceversa. Por eso ahí aparecen los ejercicios de antiflexión, antiextensión, antiinclinación, antirotación. Es entender el core, o la zona media, abdomino-lumbopélvica, y sus nexos, escápulo-humeral y pélvico, como estabilizadores y no como principal generadores de movimiento. ¿Está? Ese es el concepto core, y principalmente se trabaja con ejercicios isométricos o isométricos dinámicos, yendo desde posiciones supinas a bipedestación. ¿Está? Y cualquier ejercicio básico, como la sentadilla, la estocada, lo que sea, va a trabajar el core. Porque constantemente reclamamos estabilidad central.